Vamos a buscar todos en nuestras Biblias el libro de Éxodo, capítulo 31, y de ese capítulo voy a leer los primeros 5 versos. Éxodo 31, 1 al 5 dice así: El Señor habló con Moisés y le dijo: toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Urí y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para ser tallados en madera y realizar toda clase de artesanías. Así dice la palabra que vamos a estar viendo en este día. Y cuando nosotros leemos o escuchamos de personas que están llenas del Espíritu de Dios, llenas del Espíritu Santo, lo primero que escuchamos o que pensamos, mejor dicho, es quizás en el profeta Elías, en el profeta Eliseo. Si escuchamos de algún predicador, pues nos enfocamos en Pedro. Si escuchamos de algún apóstol, pues vamos ahí a lo que hizo el apóstol Pablo. Sin embargo, el primer hombre mencionado como lleno del Espíritu de Dios no fue ninguno de ellos, fue un artista. Y su nombre era Bezalel. No era sacerdote, no era guerrero, era un obrero, un constructor, un artesano. Pero Dios lo usó poderosamente para una de las tareas más grandes y sagradas que habían, que era edificar el tabernáculo y el lugar de la presencia de Dios. Y cuando vemos el significado de Bezalel, significa que es la sombra de Dios. Esto sugiere que era alguien que estaba bajo cobertura de Dios, porque Dios estaba haciendo sombra. Entonces él estaba en una comunicación de forma privada, íntima con Dios. Venía de la tribu de Judá y la tribu de Judá era para la alabanza. Y aunque este hombre no cantaba, su obra, lo que hacía con sus manos, traía adoración a Dios. ¿Solo por qué? Porque él trabajaba en silencio, pero todo lo hacía en excelencia para Dios. Y cuando nosotros aprendemos a trabajar en silencio, pero con un corazón de excelencia para Dios, entonces Dios va a ver la obra de tu mano. Tal vez la gente no conocía a Bezalel, pero el cielo sí lo conocía bien. Él estaba haciendo algo ahí en silencio y Dios lo estaba observando con mucha atención. Yo te quiero decir que muchas veces nosotros hacemos cosas que parecen que no marcan una diferencia, que no son importantes, que parece que no tienen algo grande que dar. Pero cuando estamos en ese tiempo de intimidad con Dios, donde no nos ve nadie, donde somos auténticos, donde estamos en esa relación con el Padre, Él sí te está viendo. Y todo lo que tú estás haciendo en ese tiempo es lo que después va a poder usar el Padre para bendecirte en el lugar público. Y Dios te conoce por tu nombre. No eres uno más de la iglesia, no eres un cristiano más. Dios nos conoce a nosotros, cada uno por su nombre. ¿Y sabes qué significa eso? Tú me vas a ayudar a predicar hoy. Dile al que está a tu lado: fuiste diseñado con propósito. Tú fuiste diseñado con un propósito. El enemigo quiere hacernos pensar de que estamos aquí por inercia, que vamos en el día a día. Como vaya viniendo, vamos viendo. Ahí vamos, esta semana me fue bien. Tuve 14 RAI, estoy tranquilo. La otra semana estuvo flojo porque no tuve... No. Tú eres un hombre y una mujer que tienen propósito, porque así Dios te diseñó. ¿Y sabes por qué? Porque Él te conoce por tu nombre. Entonces, lo que tú haces en lo oculto, mañana será una plataforma de gloria si tú eres fiel a Dios. Y vamos a buscar lo que dice la palabra en Colosenses 3, versículos 23 y 24. Me gusta mucho este versículo. Y dice: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor
los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Entonces, parte del llamado a vivir con excelencia es que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo como para Dios. Tenemos un compromiso con Dios. Pero muchas veces nosotros lo hacemos por rutina o por el día a día o para agradar a otros. Pero Dios nos llama a otro nivel, a hacer todo como si fuera para Él. Eso te va a ayudar mucho en que toda cosa que tú hagas en tu vida, desde preparar un café hasta salir a trabajar, hasta hablar con alguien, tienes que hacerlo como si lo estás haciendo para Dios. Entonces, si tú le vas a ofrecer un café a alguien, tienes que darle un café sabroso, que esté en el punto. ¿Por qué? Porque tú lo estás haciendo para Dios, no lo estás haciendo para los hombres. Y eso es un ejemplo muy pequeño. Pero te ayuda mucho, como estamos hablando de excelencia, todo lo que tú haces, servir, trabajar, jugar, todo lo que te toca hacer en la vida, cuando tú estás consciente que lo estás haciendo para Dios, eso te va a subir a otro nivel, porque es un reto. No lo voy a hacer por hacerlo ni por salir del paso. Ahora, la excelencia no es perfección, es intención. ¿Y cuál es la intención? Dar lo mejor de mí para Él, porque Él lo merece todo. Tú ves en el mundo secular un cantante ensaya y ensaya y ensaya. Y puedo ver un Oscar de León que tiene, qué sé yo, 50 años en el medio artístico y todavía sigue ensayando unas canciones que son de toda la vida, que se la deben saber de memoria, que pueden decir, nos reunimos el día del concierto y ahí estamos. Pero es un trabajo y necesita trabajarlo con excelencia, mejorar. Cuando nosotros estamos en la iglesia, la banda también tiene que tener el día de ensayar, de prepararse, de aprenderse las canciones, porque vamos a estar aquí parados enfrente para administrar un pueblo. Entonces no pueden estar ellos aquí parados cantando, adorando y no se saben la letra, no se saben los acordes, cada quien va por su lado. Pero ¿qué dice uno? Gracias a Dios que en esta iglesia no pasa. Vamos a dar un aplauso a la banda de esta iglesia. Para que los de la banda ya se me aflojen un poquito y digan, este pastor vino hoy en contra de nosotros. No, pero yo muchas veces escuché en la iglesia donde uno iba creciendo, bueno, lo que importa es la intención, porque como es para Dios, y no es así, debemos prepararlo, debemos prepararnos, porque dice la palabra de Dios que todo lo que tú hagas, tienes que hacerlo como para Él, tienes que hacerlo de lo mejor. Entonces sí, tienen que prepararse, tienen que ensayar, tienen que tomar un día a la semana en este agitado sistema para poder prepararse. ¿Y saben por qué? Le dije que me iban a ayudar a predicar. Dile a la persona que está a tu lado, la excelencia no es para impresionar a los hombres, sino para honrar al Señor. Eso es una clave. Porque cuando tú crees, no, yo voy a hacer este trabajo bien porque yo quiero que el hombre me acepte, el pastor me acepte, el jefe me acepte, mi esposa me acepte, mi esposo, mi compañero de trabajo. No, trabajar con excelencia es saber que quiero honrar al Señor. Que la gente nos reconozca y diga, ese que está ahí es el mejor trabajador que tenemos en esta compañía. ¿Y de dónde es? Que digan, de Casa de Dios Miami. Él es un hijo de Dios, él es un cristiano y es el mejor que tenemos aquí. Podemos confiar en él con los ojos cerrados. Eso significa estar en un nivel de excelencia. Ahora, vamos a ver qué podemos conseguir en la Biblia de excelencia. Lo primero no es hacer más que otros. De eso no se refiere a la excelencia, pero sí es dar lo mejor de mí, de lo que Dios me dio, para ayudar a otros. Vamos a ver un ejemplo práctico en la palabra de Dios. La viuda que dio 2 monedas. Estaba ahí Jesús viendo a todos cuantos estaban dando de ofrenda. Y todos daban, y daban cantidades grandes. Y vino esta mujer y dio 2 monedas.
Y el Señor se volteó y le dijo a sus discípulos, ¿la vieron a ella? Les aseguro que ella dio más que todos los que están aquí. Y los discípulos pueden haber dicho, Señor, pero ven acá, tú eres el Hijo de Dios, tú eres carpintero, pero como que tú estás mal en matemáticas. Porque tú no te diste cuenta que allá el dueño de aquella empresa dio tantos miles de dólares. Y esta mujer lo que dieron fueron 2 moneditas. Pero el Señor le dijo, sí, pero ella dio de lo único que tenía. Eso era lo último. Aquellos dieron de lo que les sobra. Entonces fíjense que sí, este ejemplo nos ayuda a que es dar lo mejor de lo que Dios nos dio, no de lo que nos sobra. Muchas veces le damos al Señor de lo que nos sobra en el tiempo, de lo que nos sobra en las actividades. De repente nos gusta algo y buscamos y planificamos, pero cuando es para el Señor, bueno, déjame ver si es que hay tiempo para hacer esto. Y el Señor te está hablando de que un nivel de excelencia para recibir bendición es hacerlo para Él. ¿Por qué? Porque eso nace del corazón. Así dice este versículo que leímos ahorita. Hacedlo de corazón. Cuando buscas en la palabra de Dios, el libro de Daniel, Daniel tenía un espíritu superior, dice la palabra. No porque fuera más talentoso, sino porque él era el más íntegro. Y esa integridad de no faltarle a Dios, de no negociar con el sistema, de no negociar con el mundo, permitía de que Dios lo viera con un espíritu superior. Pastor, lo que pasa es que en el trabajo donde yo estoy, ese trabajo no me gusta. Yo estoy orando por un trabajo mejor. Cuando el Señor me ponga en el trabajo que yo estoy orando, ahí yo voy a trabajar al nivel excelente. Mientras tanto, yo estoy cumpliendo horario ahí. No. Una de las cosas de ser excelente y trabajar para Dios es que no depende del lugar, depende del corazón. Otro ejemplo que tenemos en la Biblia, José en la cárcel. Era esclavo, pero siempre hacía todo con excelencia. Y él lo hacía no cuando lo estaban viendo. Él lo hacía sabiendo que era Dios el que lo veía cada día. Eso significa estar en un nivel de excelencia. Yo recuerdo cuando trabajaba allá en la petrolera, estaba trabajando en uno de los portones y yo sabía que en todos los portones, que en todo el complejo, el criogénico, habían cámaras, pero yo nunca había tenido la oportunidad de estar dentro del SECON, del centro de control. Y un día estaba yo patrullando y entré a esa oficinita que era privada. Y cuando yo entro, estaba uno de los superintendentes dentro del SECON viendo las cámaras. Y estaba uno parado en un portón, que era el portón 3, que por ahí salían los camiones, los grandes camiones. Y ese hombre estaba ahí parado y como decía uno, le daba boleta a todo el mundo. Dale, dale, no revisaba a nadie, dale. Y de repente se da cuenta que por la misma calle venía el carro del superintendente, el número 1, porque que estaba ahí en la oficina era el número 2. Y cuando él se dio cuenta que venía el número 1, enseguida se paró firme y empezó a revisar a todos los que estaban ahí. Párate, dame tu carnet, dame esto, dame lo otro. Salió un camión y se montó encima del camión, revisó el camión, hizo el trabajo con excelencia. El superintendente que estaba en su carro pudo haber pensado, wow, tremendo trabajador que tengo allí, responsable, hace las cosas con todo cuidado, le voy a dar un aumento. Pero no sabía que en el SECON estaba el otro viendo todo lo que había dejado pasar previo a ese momento. En ese instante yo me di cuenta, estas cámaras son potentes. Estas cámaras, recuerdo que en la recepción le daban zoom y podían ver los mensajes que se estaban chateando. Eran unas cámaras increíbles. Y a partir de ahí, yo dije, ahora tengo una cámara 24 horas que me está vigilando y me están viendo todo lo que yo hago. No puedo hacer nada incorrecto porque una cámara de esas, de paso, estaban grabando. Que si ellos querían ver, iban al día, ponían y eso grababa. Entonces, una cámara, fíjate cómo te cambia la mentalidad. Yo no sé cuántos de ustedes de repente están en un lugar
un banco, el Walmart o cualquier sitio, y de repente pasa una situación que quiere hacer que nuestro viejo hombre se salga a flote. Y cuando ya están así, que están medio molestos, que ya va a salir, ven al techo y ven que está una bolita de esa que tienen cámara, y ustedes se hacen los locos. Vamos a respirar profundo. Si no fuera por esto, mira, mentira. Es que usted sabe que la cámara lo está grabando y si le dan un golpe a alguien y esa persona cae, lo pueden demandar. Y cuando vengan, no, yo no fui, ahí está la cámara. Entonces comenzamos como a ver quién nos está observando. Cuando entendemos como hijos de Dios, de que el Señor nos ve todo el tiempo, 24 horas, desde que dormimos, nos despertamos, salimos, entonces nuestra actitud va a cambiar. Cada vez que tú estés ahí solo, aquí no está el pastor, no está el líder, no está mi esposa, no está mi esposo, no está nadie, hoy como que voy a hacer lo que yo quiera, está Dios. Lamentablemente o poderosamente a nuestro favor está Dios presente. Entonces, tenemos que hacerlo de corazón y no depende del lugar. Vamos a regresar al libro de Éxodo, al versículo que leímos al principio. Dios llama por su nombre al que no ve. No al que no ve Dios, al que no ve la gente. Dice la palabra, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel. Le estaba diciendo Dios a Moisés. Pero nadie sabía todo el trabajón que ese hombre estaba haciendo. Pero Dios sí lo estaba observando. Y esto revela algo crucial. ¿Y sabes qué es? Que Dios no improvisa los llamados. Dios no improvisa. No busca entre las multitudes a ver qué me puede ofrecer este. Él llama por nombre. Y hoy Dios te ha llamado por tu nombre. Y si tú estás sirviendo en esta iglesia, es porque Dios ha dicho, yo he visto tu nombre y yo sé que tú puedes estar en ese lugar para servirme a mí. Pero no solamente dentro de la iglesia, en cualquier lugar donde tú estés, tú me estás sirviendo, porque de ti depende que un testimonio haga que la gente quiera creer en mí o no. Y Dios nos está viendo. Esto es una revelación muy especial para nuestras vidas. Lo que pasa es que cuando leemos la palabra de Dios, muchos queremos ser como Moisés. Moisés, levanta la vara, dale ahí al mar. El mar se abre en dos. Moisés el poderoso. Pero pocos quieren usar un martillo como Bezalel, ahí en lo calladito. Trabajar como un obrero, poco a poco, sin que nadie me vea, donde parece que no soy valorado, pero donde Dios sí te está observando. No todo el mundo va a ser pastor, pero todos vamos a construir el reino de Dios con el don que Dios nos ha dado a cada uno. Y Dios te ha dado un don. Yo no sé si tú lo has descubierto, pero tú tienes un don. Y por eso no debes subestimar tu talento, lo que Dios te ha entregado. Porque cuando tú lo pones en las manos de Dios, Él te unge y Él te usa. Si Él te ha dado un don de servicio, pues ponlo al servicio de Dios para que Él lo unja y te use con poder. Si es el de la música, si es el de adorar, si es el de predicar, el don que Dios te haya entregado, tienes que ponerlo en sus manos. Pero para la gloria de Él, no para la gloria de uno. Entonces no importa si cantas, si cocinas, si limpias, si decoras, si haces programas, haga lo que tú hagas. Ponlo al servicio del Señor, porque Él te va a ungir y te va a bendecir. Ahora, ¿cómo desarrollar una vida de excelencia? Esos son los pasos importantes, porque esos son los pasos prácticos de la prédica. ¿Cómo vamos a hacer? Lo primero, cambia tu motivación. ¿Sabes por qué? Porque tienes que hacerlo por amor, no por obligación. Cuando tú entiendes, Dios me amó primero, entregó a su Hijo para que yo tenga vida eterna. No hay nada en este mundo, dile que está a tu lado, no hay nada en este mundo que tú puedas hacer que supere lo que Dios hizo. Entonces, si tú crees que tú eres lo máximo, tú eres el wow, y más bien a mí deberían darme gracias que estoy en este lugar, porque si mi presencia no está en este lugar fuera frívolo y vacío. Déjame decirte que Dios hizo algo primero, envió a su Hijo para que tú y yo podamos tener vida eterna. Entonces,
debemos hacerlo por amor a Él, no por obligación. Muchas veces nos vamos a tener que obligar porque no nos da la gana, no tenemos el sentimiento de hacerlo y bueno, vamos a ir. Pero qué diferentes los resultados cuando tú lo haces por amor. Vamos el sábado para los bautizos. Voy por amor, porque aquí hay 19 personas que se están bautizando, que están diciendo públicamente que van a ser seguidores del Señor. Y yo quiero estar ahí en ese momento de victoria. Ustedes saben que la palabra de Dios dice que por uno que se convierta hay fiesta en los cielos. Pues ayer había una mega rumba, porque eran 19 los que estaban ahí bautizándose. Entonces la motivación tiene que ser, lo voy a hacer para el Señor, no para agradar al pastor, no para que mi líder no me venga y me llame, no para que el hermano de la iglesia diga, mira, vi que subiste una historia que estabas en una playa. Si fuiste para una playa, por lo menos hubiese ido para la playa donde estaban los bautizos y hubieses hecho 2 en un solo tiro. No, esa no es la motivación. La motivación es hazlo para el Señor y no para agradar a la gente. Porque cuando tú lo haces, trabajas un nivel de excelencia diferente. Segundo, mejora continuamente. ¿Cómo se mejora? Aprende, crece, corrige lo que tengas que corregir. Mejora lo que estás haciendo. No creas que ya lo que tú hiciste ya lograste. Le voy a dar un secreto. Esto es muy personal mío. Cuando a nosotros se nos acaba la asignación en esta tierra, yo creo que Dios dice, tu asignación se acabó, vente conmigo. ¿Cuántos están conmigo en ese pensar? Bueno, estamos aquí a la mitad. Pero yo creo que es así. El pastor de esta casa cree que cuando a nosotros se nos acaba la asignación aquí, el Señor dice, se acabó tu asignación, ven a mi presencia. Yo creo que es así. Entonces, mientras estemos aquí, ¿qué quiere decir? Que la asignación no se ha acabado. Entonces, si la asignación no se ha acabado, yo no me puedo conformar con lo que yo tengo ahorita y con lo que yo estoy haciendo ahorita. Yo tengo que crecer, yo tengo que motivarme. Es que yo tengo un grupito ahí de los miércoles. Sí, llénate de la palabra de Dios, invítalo a comer, reúnete con la gente, trata de ayudar en el matrimonio, trata de ayudar en lo que necesite ser ayudado. Vas creciendo, escucha consejos del que ya ha pasado por ahí antes que tú. Eso es lo que debemos hacer para mejorar. Eso nos va a llevar a un nivel de excelencia. Los grandes ligas del béisbol, obviamente, ganan millones, pero tienen coach. Imagínense un coach, imagínense esto más o menos, un jugador que gane $200 millones por temporada y viene un coach que gana $80,000 a darle un consejo de cómo tú tienes que batear. Pues yo soy el coach de bateo. Y el otro le diga, ¿cómo tú me vas a decir eso a mí? Si el que gana aquí los 200 millones soy yo, si el que la gente viene a ver aquí soy yo, si la camisa que la gente se compra es la del número mío. Pero resulta que este te está viendo algo que estás haciendo mal y que quiere que tú lo corrijas. Entonces, cuando tú te sientes que ya tú te lo sabes todo y que no hay nadie en esta tierra que te pueda enseñar nada, eso no te va a llevar a un nivel de excelencia. ¿Sabe dónde te va a dejar? En un nivel de mediocridad, porque llegaste a tu tope, ya no puedes seguir creciendo. Entonces, ser excelente es escuchar el consejo del que ya pasó por ahí, del que ya sabe. Ahora, la excelencia no se alcanza en un día, eso se cultiva todos los días. Lo tercero, sé fiel en lo poco. Eso te va a llevar a crecer de una manera que tú no te lo puedes imaginar. Y vamos a ver lo que dice la palabra en Lucas 16, versículo 10. El que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es honrado en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Y yo era un pecador que decía, cuando yo sea Grandes Ligas, yo voy a servir al Señor con todo. Mientras tanto, ahí vamos, ¿cómo vamos haciendo la cosa? Y yo nunca llegué a Grandes Ligas. Y ahora me tocó servir al Señor con todo en esta posición de pastor. Pero mi corazón en ese tiempo no era un corazón de fidelidad. Y ¿sabes lo importante de lo que dice la palabra? Que si tú hoy en lo poco no eres fiel, no pienses que cuando llegues a lo mucho, si es que llegas a ese nivel, le vas a ser fiel al Señor.
Porque si tú no honras a Dios ahorita, cuando tengas mucho, tampoco lo vas a honrar. Entonces fíjense que debemos ser fiel en lo poco. Y en estos días estaba leyendo una noticia, no sé de ustedes cuánto conocen del boxeo, pero hay un boxeador que se llama Manny Pacquiao, que tiene 46 años y va a regresar a los cuadriláteros a pelear ahorita contra otro joven. Y todo el mundo dice, este está sollado, este está loco, lo van a dar knockout. Y yo le digo, bueno, él sabrá. ¿Será que vio la película de Rocky? Porque Rocky tiene 50 años y todavía sigue peleando. Pero viendo esa noticia me puse a indagar un poco y vi lo que era ser fiel en lo poco de este hombre, Manny Pacquiao. Porque él nació en Filipinas de una familia que era extremadamente pobre y su padre lo abandonó. Vio a su mamá tener que trabajar para que todos pudieran crecer. Y de niño le tocó salir a trabajar. Y entre sus cosas que hacía, muchas veces se acostaba sin comer, casi nunca podía hacer lo que era su sueño de ser boxeador porque no tenía tiempo. Y cuando tuvo 12 años fue que comenzó a entrenar. Tenía unos guantes rotos, tenía limitaciones, pero siguió siendo fiel en lo poco. Ayudaba a su mamá y seguía entrenando. Ayudaba a su familia y seguía entrenando. No dejó de hacer una de las cosas porque tenía un sueño. Y luego fue ascendiendo con esfuerzo, con disciplina, con fe. Y poco a poco fue ganando peleas locales y llegó a ser parte del equipo nacional de Filipinas. Y a los 16 años se convirtió en un boxeador profesional. Con el tiempo llegó a ser el único en la historia en ganar 8 títulos en diferentes categorías. Un récord. Y a pesar de todo esto, pues cuando llegó la fama, empezó a vivir una vida desenfrenada, como muchos pasan por esa etapa de la vida, pecado, vicios, mujeres. Pero llegó el momento que se convirtió al Señor. Y recibió a Jesucristo en su corazón y tuvo que dejar toda esta vida de escándalo y su vida cambió radicalmente. Dejó los vicios, comenzó a predicar, fundó iglesias y usó esa plataforma que tenía ahora para crear viviendas, hospitales y centros cristianos allá en Filipinas. Entonces fíjense este ejemplo de este hombre, cómo nos da una idea de lo que es ser fiel en lo poco. Llegó a ser el hombre más importante en Filipinas, en el lugar donde él nació, al crear todas estas cosas. Pero hubo un tiempo donde era pobre, donde no tenía nada, y ahí le tocó hacer un esfuerzo doble. No le tocaba a él, no era parte de él ser el proveedor de su casa, porque eso era de su papá, pero su papá se fue. Pero le tocó ayudar a la mamá, ayudar a los hermanos, y aparte de eso, seguir trabajando por su sueño. Cuando tú aprendes a ser fiel a Dios hoy, en el lugar donde Dios te ha plantado, que quizás no es el lugar donde tú quisieras estar, pero es el lugar donde estás hoy, cuando tú eres fiel al Señor, Dios te va a promover, Dios te va a bendecir. Y cuando tú eres fiel ahí en lo poco, entonces Dios te va a poner en el lugar que es el anhelo de tu corazón. Yo le voy a dar un ejemplo que yo estuve debatiéndome mucho entre si lo daba o no lo daba, si hablaba o no hablaba, porque tiene que ver un poco con la vida personal. Pero después el Señor me ministraba y al final me ponía un ejemplo. Y yo quiero que tú puedas entender esto con un corazón que se los voy a decir que toda la gloria es para Dios, porque Él es el que se merece toda honra y toda gloria. Cuando yo salgo de jugar béisbol, a mí me tocó, como muchos saben, en el encuentro que doy al testimonio, estar parado en un portón trabajando allí, revisando carros que salían y carros que entraban. Para mí eso era una frustración. Quizás para otra persona trabajar en la industria petrolera en ese tiempo era una bendición, era un estatus. Para mí no. Yo venía de la vida pública, yo venía de ser pelotero profesional, de firmar autógrafos, de estar en la calle y de que la gente te reconociera. Estar en ese punto para mí era punto de frustración. Pero a pesar de todas estas cosas que quizás no llenaban mi corazón, yo nunca dejé de serle fiel a lo que me mandaban a hacer. A mí me decían, párate aquí, yo me paraba aquí. El que tenga carnet entra, el que no tenga carnet no entra. Enséñame tu carnet, no lo tengo, va para afuera. Con esto voy a pagar la frustración que tengo, decía yo.
Venía saliendo otro, todo el que salga tiene que mostrarte un papel de la computadora o de lo que esté sacando. ¿Dónde está tu papel? No, se me quedó allá. No puedes salir con eso. Oye, ¿qué? Dale. Ahí está la cámara que nos está grabando y tiene tremendo zoom. Pero en medio de todo eso, en medio de hacer cosas que para mí no eran lo que yo estaba soñando y esperando, yo me mantenía fiel en hacer el trabajo que ahí me pedían hacer. Y llegó el momento de la promoción, donde ya no estaba parado en un portón, sino que ahora era el supervisor de todo el grupo. ¿Y quién hace eso? Eso lo hace el Señor. Luego nos toca llegar a este país. Y como todos nos toca en el principio hacer lo que sea. Y recuerdo que ahí entré a trabajar en Las Flores, allá en El Doral. Y textualmente lo que me decían hacer, agarra esa caja, esas 1.600 cajas de ese container hay que distribuirla en este espacio en todos los pales. Yo le daba. Yo no preguntaba por qué. Yo no decía, Señor, ¿qué es esto? Yo le daba. Y recuerdo un día que no había mucho trabajo que hacer. Y nos dijo el supervisor, mira, hoy no hay mucho trabajo, hoy los containers no van a venir. Así que para que no pierdan el día, vamos a recoger toda esta basura y van a ir al vertedero de basura que está allá en El Doral. Y me acuerdo que yo dije, yo no me voy a ir solo. Jefe, y ahí hay uno que se llama Memo, ese me puede acompañar. Y le digo, bueno, llévate a Memo. Y yo le dije, Memo, nos vamos para allá, para la basura. Memo se puso así como que, ¿qué le pasa a este? Vale, me echó grama. Llegamos, iba el conductor del camión, Memo y yo. Llegamos al sitio, eso, yo no sé quiénes han entrado ahí, pero eso es horrible, los olores son horribles. Nos asignaron un lugar y nos dijeron, bueno, aquí van a empezar a tirar todo ese poco de flores, y las flores también estaban podridas, todo lo que estábamos botando estaba podrido. Se ponen los guantes, se ponen tapabocas, y ahí empezamos a botar todo eso. Y yo recuerdo que Memo me veía así como con cara de que me quería ahorcar. Y yo le decía, ¿tú no viste la película de Toy Story? ¿Tú no te acuerdas que estaban ahí en la basura? Oye, esto se parece a Toy Story. Me imagino que el osito estaba por allá. Yo tratando de motivarlo, de darle emoción. Pero un momento que después yo dije, ¿y qué hago yo aquí? Señor, ¿en qué momento pasó todo esto? Porque es donde viene la enseñanza. Mi corazón decía, yo en Venezuela era pastor. 1.000 personas por debajo, cuidando la red de familia, tenía mi casa, no tenía que estar haciendo cosas como esta, tenía mi comida, tenía todo. ¿Y qué hago yo aquí? Pero en ese momento, en esa lucha, Dios me decía, es necesario que tú pases por todas estas cosas, porque si tú vas a ser pastor aquí en Miami, te va a tocar ministrar gente que está pasando por cosas como esta, que van a estar trabajando en lugares donde no quieren trabajar, que van a estar frustrados porque no están en el lugar donde quieren estar. Y tú vas a aprender hoy que tú lo vas a poder hacer y que tú vas a seguir adelante, que tú vas a avanzar. Cuando yo cambié esa actitud y abracé a Memo y fuimos amigos otra vez, ahí comencé a hacer todo lo que me mandaban. Dale para acá, dale para allá, dale para acá. Y por segunda vez me ofrecieron ser supervisor otra vez, como lo habían hecho en Venezuela. Solamente que yo le dije, gracias por el ofrecimiento, gracias por lo que me vas a pagar, pero ustedes no tienen libre los domingos. Ustedes nada más tienen libre los martes. Y yo no voy a poder ser pastor y faltar los domingos, a menos que le grabe aquí la prédica a la iglesia y se la mande por video. Eso no pega. Y yo sé que este trabajo es temporal, yo no voy a estar aquí por mucho tiempo, así que gracias, pero no puedo aceptar eso. Se acabó ese momento, esa asignación de ese lugar, se acabó. Y llegué al sitio donde trabajo hoy desde el año 2019. Y nuevamente a empezar de cero. Comencé como chofer de van, trabajando, haciendo ruta, llevando lo que me tocaba donde me mandaban. Y ahí una vez más, con un corazón de fidelidad a Dios, de decir, Dios, esto es temporal. Porque tú nos trajiste a este país para que nosotros levantáramos una iglesia. Así que si tengo que estar aquí el tiempo que tenga que estar, esto va a ser temporal.
Y mientras tanto, hago una cosa y seguimos levantando iglesia. Pero nunca hubo un corazón de decir, ¿qué hago yo aquí? Yo era pelotero, yo era pastor, yo era lo otro. Y estoy haciendo esto que no tiene nada que ver. Ahí, una vez más, con un corazón de humildad, de decir, Señor, si tú me pusiste aquí, esto es lo que yo voy a hacer. Y pasado un año, quizás nada más, nuevamente pasaron situaciones en la empresa, se fue este, el otro renunció, y me vuelven a poner a mí como manager, supervisor del área de todo lo que manejan ahora. En 3 lugares diferentes, comenzamos en un lugar y terminamos siendo promovidos. No es para que digan, wow, mi pastor es fino, yo quiero ser como mi pastor. No, es para que tú veas que la fidelidad de Dios a su palabra sí se cumple. Que si tú eres fiel en lo poco, Dios te va a poner en lo mucho. Que si en el momento que estás en el lugar donde tú no quieres estar, sigues haciéndolo como para Dios y no para los hombres, Dios te va a promover. Ahora, con todo esto, hay una línea, que es lo que yo quiero, que era lo que iba a hablar, y era lo que tenía en las notas. No tenía todos ejemplos vinieron cuando estaba trotando, gracias a Dios no vino una adoración. Pero vino el ejemplo. Y el ejemplo es, muchas veces pasan cosas en la vida que tú escuchas, y hay 3 posiciones que nosotros tomamos. Y acuérdense que estamos hablando que la excelencia es la que te va a traer la bendición. La primera posición es que cuando alguien escucha una historia como la que yo acabo de contar, pero su corazón es un corazón incorrecto, su corazón es un corazón altivo, su corazón es un corazón orgulloso, lo primero que uno piensa es, ay, sí, está bien, pues. El pastor lo que quería que supieran era todo eso que él había hecho. Yo no necesito escuchar nada de eso. Esa es la primera posición. Y muchas veces ni siquiera es con un ejemplo del pastor, es con una vida cotidiana que creemos que como nos la sabemos todas, no podemos llegar a ese nivel de excelencia porque nosotros mismos nos estamos poniendo un techo. Está un segundo nivel, una segunda posición, que es una posición de humildad, que uno dice, wow, yo no lo había visto desde ese punto de vista. Quizás yo tengo un ejemplo que pueda decirle a mi pastor, pastor, yo en un lugar que el Señor me puso, yo les fui fiel al Padre. Y mira, el Señor me promovió. O el Señor hizo esto. Y pude reconocer humildemente que lo que tú estás hablando, también yo lo viví. Pero está una tercera posición, que es la posición de humildad, pero es la que te va a llevar a la excelencia. Y es decir, yo no me había dado cuenta de eso. Yo no sabía que eso podía ser así. Yo no sabía que el trabajo que yo tengo hoy es el preámbulo que Dios me está poniendo para ser bendecido y para ser prosperado. Yo no sabía que el problema que yo tengo hoy es para que Dios pruebe un corazón de fidelidad, que en medio del problema Dios me va a promover. Yo no sabía hoy que Dios me plantó en este lugar, porque en este lugar es donde yo voy a crecer. Pero ahora que tú lo dices, pastor, humildemente te voy a decir, yo no me había dado cuenta de eso. Y sí, necesito ser fiel a Dios en lo poco. En lo poco no significa dinero. En lo poco se quiere decir en la posición donde tú estás. Y cuando tú reconoces eso, entonces Él te va a poner en lo mucho. Porque has tenido un corazón trabajado con ese martillo para ahora poder hacer lo excelente. Poder escuchar el consejo de alguien siempre te va a llevar a otros niveles de bendición. Y sobre todo si son gente que ya han pasado por algo, han recorrido un camino. Mucha gente me dice a mí, pastor, ¿cómo yo hago? Yo quiero trotar, yo quiero hacer ejercicio, pero es que me canso, ¿cómo hago? Y yo veo que tú pones ahí que trotaste tanto tiempo y yo no voy a lograr hacer eso y me frustro y me como 3 chocolates y 4 hamburguesas. Y yo le digo, pero es que ven acá, ven para darte el consejo, qué es lo que tú vas a hacer. Tienes que parar, tú te paras temprano, ¿estás dispuesto a pararte temprano? Sí, pastor, yo me paro temprano, voy al baño y me vuelvo a acostar a dormir. Y yo le digo, bueno, lo primero que tú vas a hacer es
como tú no haces ejercicio, vamos a empezar un plan. Vamos a hacer ejercicio por 20 minutos. Vas a caminar 4 y trotas 1. Y después caminas 4 y trotas 1. Caminas 4 y ahí hiciste tus 20 minutos. Dentro de un par de semanas, en vez de ser 20, vas a subir a 30. Y vuelves a caminar 4 y a caminar 4 y trotas 1. Cuando pasen 2 semanas, ahora vamos a otra vez a regresar a 20, pero va a ser diferente. Ahora vas a caminar 3 y vas a trotar 2. Y así hasta que llegues a 30 y después regresamos otra vez a los 20, pero ahora vas a caminar 2 y vas a trotar 3 y así sucesivamente, hasta que ya puedas trotar los 20 minutos completos y después puedas trotar los 30 minutos completos. Fíjense que es sencillo, algo de alguien que puede tener un conocimiento, te puede abrir una luz. No, pero es que yo quería trotar de una vez 5 millas. No, no lo vas a hacer, porque te vas a explotar la rodilla o la espalda. Tienes que ir paso a paso. Trabajar la excelencia para recibir la bendición de Dios, hay que ir paso a paso. Pero cada vez que tú tengas la oportunidad de hacerlo, va a abrir puertas. Porque ser excelente es una bendición que Dios nos da. Y no necesitas esperar un trabajo. Aquí hay gente que de repente llega aquí y el servidor le dice, hermano, buenas tardes, con una sonrisa. Bienvenido a casa de Dios. Si los servidores no le dan sonrisa, ustedes me lo dicen. Me pasan un mensaje. Porque el que está allá afuera tiene que tener una sonrisa Pepsodent. Porque por una sonrisa y una bienvenida, alguien puede venir o no venir a la iglesia, si ustedes no sabían eso. El tipo ahí estaba amargado y te tiró la puerta y siéntate donde te dé la gana, mijo. No, vale, en esa iglesia no hay amor. En un Iglekit, que los niños estén bien cuidados. Los niños son los primeros que quieren ir. Papá, vamos para la iglesia el domingo. Entonces sí, los que están sirviendo tienen que hacerlo con excelencia. Pero los que estamos llegando, si el servidor que tiene la sonrisa, le dice, siéntate adelante y vamos a comenzar a llenar los puestos de adelante hacia atrás, para que cuando vayan llegando aquellos que todavía el Señor está en proceso de darle un cocotazo y no llegan a la hora a la iglesia, empiecen a llegar un poquito tarde, se sienten atrás y no distraigan a todo el mundo. Vine a adorarte. Y permiso, hermano, dale pues. Y ya se cortó ya. Oye, por primera vez que mi esposo levanta la mano en esta iglesia y pasó y ahora, mira, le cortó la nota. Y en ese momento, ese que estaba ahí adorando por primera vez en su bendita vida, se dio cuenta, cayó en planeta Tierra. Miércoles, yo estaba adorando y ahora mi esposa me va a ver y el otro me dio pena. ¿Solo por qué? Porque por no ser nosotros excelentes de escuchar la instrucción del servidor y no distraer, mire todo lo que puede haber pasado. Entonces sí, ser excelente no es nada más lo que a mí me conviene. Si yo trabajo en esta área, mire, yo en esa área soy excelente, responsable, disciplinado, llego a la hora, tengo los materiales, hago lo que sea, no le quedo mal a ningún cliente, soy bien visto. Chévere. La excelencia que Dios quiere es una excelencia integral. Que seas excelente para servirle a Él, que seas excelente para servirle, amarle, honrarle a Él, que también lo seas en tu trabajo, que lo seas en tu casa, que lo seas en todo. Porque cuando tú eres excelente en todas las áreas de tu vida, la bendición va a llegar a tu casa. Entonces eso te saca de ese mundo donde uno dice, solo yo, el egoísmo, yo y mi obra. Pero no soy yo, no se trata de mí, sino de Dios y de la generación que viene detrás de mí. Tú estás preparando hoy un camino de excelencia que lo van a disfrutar tus hijos. Y cuando tus hijos entren en un lugar de excelencia, creo que lo dije la semana pasada, y por eso les decía que si no escucharon la primera parte, escúchenla.
Pero después que tú llegas a Grandes Ligas no quieres jugar en ligas menores porque hay niveles, avión, mucho dinero. Ya tú dices no quiero jugar aquí. Cuando tus hijos ya probaron vivir en excelencia, a sus próximas generaciones no lo van a poner a vivir en mediocridad. Le van a poner a vivir en excelencia también porque fue lo que recibieron de sus padres. Entonces la unción que tenía este hombre estaba en cada detalle. Bezalel trabajaba detallado, trabajaba para el reino de Dios. Pero cuando tú ves en el versículo 34, también dice que ha puesto en su corazón el que puede enseñar. Y él enseñaba a otros. Y por eso es que cuando uno se para aquí, uno enseña una palabra. Hay gente que te la recibe con amor y hay gente que dice, el pastor está pelado, eso no es así. Está bien. Cada quien puede tener su criterio, pero no dejamos de enseñar, porque si algo le puedo asegurar es que lo que le he dicho lo he vivido en carne propia. Y si he visto la fidelidad de Dios. Y si he visto que cuando honramos a Dios, Dios honra a los que le honran. Y si he visto que cuando Dios es primero, Dios se va a ocupar de cada cosa en tu vida y en tu casa. Y si he visto que servirle al Señor, siempre vamos a ganar y no vamos a perder. En medio del proceso vas a terminar ganando. Yo sí lo he visto. Entonces eso es lo que voy a predicar. Eso era parte de lo que este hombre también hacía. Le enseñaba a las próximas generaciones qué era lo que tenían que trabajar. Porque era un formador, era un hombre que se ocupaba del reino. Y nosotros como hijos de Dios debemos entender que el reino no se construye con superestrellas. El reino se construye con generosidad y con conocimiento que se pasa a las próximas generaciones. Entonces te pregunto hoy, ¿a quién estás discipulando? Una de las cosas que yo siempre le digo a los líderes, sobre todo, que son los que yo más le puedo dar una dosis de cariño, eso que tú hiciste es multiplicable. A ellos los mato. Mira, te vi que hiciste esto. Bueno, pastor, ¿qué? No me des excusa. Eso que tú hiciste es multiplicable. Tus discípulos lo pueden hacer. Lo que tú tienes por debajo de ti, que Dios te va a pedir cuenta por ellos, lo pueden hacer. Ahí están ponchados entre y dos. Porque si es multiplicable, es porque entonces bíblicamente está aprobado. Pero si no es multiplicable, entonces ¿para qué lo hiciste? Entonces se trata de a quién estamos enseñando, a quién estamos discipulando. Porque la palabra de Dios dice, id y haced discípulos, y eso es la tarea de todos, no nada más de nosotros los que predicamos o los que estamos liderizando. Porque Dios le dio talento a todos, y no solo para brillar, sino para multiplicarlos a otros. Por eso lo importante de la excelencia es salir de la mediocridad, y sobre todo la mediocridad espiritual. Que no queremos crecer, no queremos buscar presencia de Dios, no queremos leer la Biblia, nos da igual, nos da igual. En estos días estaba escuchando al pastor Adrian Rogers, que decía, si te cuesta ir un domingo a la iglesia, te va a costar más ir al cielo, porque eso es parte de tu fe. Increíble cuando yo escuché eso, yo dije, wow, esto tiene una buena profundidad. ¿Por qué? Porque si no, yo soy cristiano, yo tengo fe, pero te cuesta ir el domingo a la iglesia, ¿cuánto más te va a costar ir al cielo? Entonces son las luchas que tenemos que tener para poder vivir ese nivel de excelencia. Ser excelente en todo, pararnos, buscar el rostro de Dios, leer la palabra de Dios, obedecer lo que dice la palabra de Dios, orar, buscar la presencia. Eso te va a llevar a un nivel de unción que va a venir de la excelencia del tiempo de calidad que tengas con tu Padre. Este hombre era cuidadoso en todos los detalles. Porque cada pieza que Dios ponía en sus manos era para construir. Imagínate que este fue el encargado de construir el arca del pacto, que para aquella época era donde estaba la presencia de Dios. Este hombre
lleno del Espíritu de Dios, fue el encargado de hacer eso. Y él estaba ahí calladito en su casa, donde nadie lo estaba viendo. Ahí no había ningún pastor, ningún líder, ningún nada. Solo él trabajando y Dios lo promovió. Te voy a decir que la mejor manera de vivir una vida de excelencia es cuando tú tienes una relación íntima con el Padre y vives un nivel de excelencia ahí donde Él te ve, donde tú eres auténtico, porque Él es el que te va a bendecir, Él es el que te va a promover. Entonces pensemos en todos estos detalles que hacía, porque él trabajó con reverencia, sabiendo que cada tornillo que estaba poniendo ahí en el arca del pacto era sagrado. No era que estaba haciendo una casa para un perrito, estaba haciendo el arca del pacto, donde iban a ser puestos los 10 mandamientos, que era la presencia de Dios. Hoy Dios también te está llamando a ti. Hoy Dios también quiere llenarte de su espíritu. Hoy Dios quiere que tú pongas tus manos y que Él comience a ungirte con algo nuevo, con algo especial. Por eso a mí me gustan las prédicas así, porque a mí nadie me va a decir, no, ya yo estoy en el tope. No, vas a tener más que recibir. Apenas estás en un porcentaje de toda tu capacidad. Si tú crees que tú estás en el tope, has creído el engaño satánico. Tú no estás en tu tope. Porque la palabra de Dios dice que las bendiciones de Dios son nuevas cada día. Quiere decir que cada día hay una nueva bendición para ti. No, pero que ya con esto que yo estoy aquí, con lo que ya yo sé de la Biblia y con esto que ya yo estoy bien, no. Hay algo nuevo para ti cada día. Te va a llevar a un nivel de excelencia. Y ahí vas a poder vivir. Y que te quede claro que sea para servir a Dios y no los hombres. Porque la excelencia glorifica a Dios. Y sobre todo porque la excelencia es recompensada. Dios honra a los que le honran.